Bueno, este es el ejercicio 1 de la ayudantía, en el cual nos piden que en el circuito de la figura, con una corriente de saturación de ese valor, nos piden calcular la polarización del diodo, su punto de operación y la recta de carga. Nos dicen que está a 27 grados Celsius y que el coeficiente de emisión es -1. Voy a anotar cuánto es la corriente para tener la mano. Espera. Y el circuito se encuentra en 27. Lo primero que nos piden es la polarización del diodo. Para eso, primero tenemos que hacer el circuito equivalente a Thevenin. Y voy a copiar la imagen. Lo primero que deberíamos hacer, en este caso, es eliminar la fuente para encontrar el valor de la resistencia. Entonces, eliminamos la fuente, abrimos estos dos nodos, a los cuales yo voy a poner nodo A y nodo B, para tener la fuente, el voltaje de venir así. Y realizamos buscamos la resistencia equivalente. Si ustedes se fijan, estas dos resistencias de aquí se encuentran en paralelo, a pesar de la visión, y esto es porque comparten nodo. Comparten este nodo de aquí, este nodo grande de aquí, y este nodo pequeño de aquí. Entonces yo puedo sumar esta resistencia en paralelo sin mayor problema. Entonces tendría 600 en paralelo con 400. Estos son 600 por 400 dividido en 1000 en la suma. Entonces tendríamos que serían 24.000, si no me equivoco, dividido en 1000. Elimino los ceros y tengo 2,4. Aquí son dos ceros más. Disculpen. Voy a anotar de nuevo porque si no me voy a enredar. Son 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y aquí son 3. Son 240. Ahí sí. Y lo mismo a este lado. Tendríamos 3K por en paralelo con 1. Entonces tendríamos 3000 por 1000 dividido en 4000. Entonces tendríamos 3 millones. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido en 4000. Estos 3. Uf, me pasé aquí también. Tiro 4000 nomás. 4000. Meto 3 ceros, 3 ceros. Y me quedan 3000 dividido en 4. Que son 750. Oh. Entonces el circuito, por ahora, nos quedaría así. Nos quedarían el nodo A con la resistencia de 240. Y aquí iría la resistencia de 750 y el nodo B. No, simplemente hay que sumar en serie. Serían 240. Poner aquí RT. Serían 240 más 750. Nos quedaría 990. Entonces nuestra resistencia de Thevenin va a ser 990. Ahora, ¿cómo lo hacemos con la tensión? Para la tensión hay varias formas de hacerlo. Aquí.
Hay varias formas de hacerlo en realidad, pero la que encuentro yo que puede ser más sencilla, en forma de sacar la... Voy a borrar esto nuevamente. Recuerden que este es el nodo A y este es el nodo B. Entonces, si yo quiero sacar Bthevenin, por ejemplo, y aquí pongo la tierra, recuerden que este va a ser más menos Bthevenin, lo que puedo hacer es BA menos BB. Y estas tensiones, tanto BA como BB, son relativamente fáciles de sacar porque puedes hacer un divisor de tensión. Por ejemplo, en BA, lo que tú puedes hacer es 24 por 400 ohm, dividido en la suma de las dos. Entonces tendríamos pues 96, si no me equivoco. 9600 dividido en 1000. Tenemos 9,6 volts. Y en el otro caso, que tendríamos, pueden hacer lo mismo. Que estar en paralelo, la tensión que cae aquí son los 24 en la fuente, y la que cae aquí también son los 24 en la fuente. Entonces podemos hacer un divisor de tensión sin problema. BB va a ser lo mismo, 24 por la que quiero sacar yo, que BB es esta, por un K, dividido en 4K. Entonces tenemos 6 volts. Las K se nos van, y 24 dividido en 4 son 6. Y de acuerdo a lo que definimos acá arriba, serían BA 9,6 menos BB. Entonces tendríamos 9,6 menos 6 son 3,6 volts. Entonces, nuestro circuito equivalente a Thevenin sería 3,6 por, y aquí sería 990. Y aquí en volts. Y este dijimos que era A, este B. Si revisamos cómo está la polaridad del diodo, estaba así. A y B. Ahora con la recta de carga. Si pasamos a recta de carga, este va a ser ID y este va a ser BD. O sea, en parte ya tenemos nuestra polarización. Primero, o sea, ya tenemos nuestra polarización del diodo. Ya sabemos que al ser esta tensión positiva, el diodo está polarizado en directo. Porque la corriente va a ir en ese sentido y la corriente va a ser mayor que cero. Si resulta que el diodo está en el otro sentido, o la corriente, o la fuente de tensión estaba en el otro sentido, el diodo hubiera estado en inversa. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Es el punto de operación. Para el punto de operación necesitamos la recta de carga. La recta de carga se obtiene del hacer el lazo con ID, sería 3,6 igual a 990 por ID más BD. Despejamos ID. Tenemos 990, tendríamos igual a 3,6 menos BD. Y le dividimos 990, el valor de la resistencia en ambos valores. Y esta sería nuestra recta de carga. Ahora, lo común en este ejercicio es que ustedes usen una aproximación del diodo para encontrar el valor Q. En este caso no nos dicen qué aproximación usar. Entonces lo que podríamos hacer, al darnos este valor y al darnos la temperatura del diodo y el coeficiente de emisión, es usar la ecuación de Chopin. Entonces, si usamos la ecuación, esta ecuación dice ID es igual a IS
por E a la BD dividido en BT así es la ecuación. Tendríamos que, si reemplazamos, esto es 1 por 10 a la menos 14, si no me equivoco, lo voy a revisar arriba. Sí. E, BD. Esto generalmente es un valor que nos dan, o sea, que ustedes lo pueden obtener. Si no me equivoco, es BT es igual a K por T dividido en Q. Si es que no me equivoco, déjenme comprobarlo. Sí, es K por T dividido en Q. Recuerden que es la carga del electrón. Esta es la constante de Boltzmann. Y esta es la temperatura en Kelvin. Esto aproximadamente da 25,9 milivolts. Lo pueden aproximar a 26 sin mayor problema. Entonces es 25,85 me parece. 85 por 10 a la menos 3. Y esto va menos 1. Entonces ustedes pueden tomar esta ecuación de aquí, e intersectarla con esta ecuación de acá, con la ecuación de la recta del diodo, y van a encontrar un valor para el cual el diodo está polarizado. Y entonces van a encontrar un valor de la recta de carga, esta es la recta de carga, que por cierto los puntos van a ser, este cuando b es igual a 0, va a ser 3,6 dividido en 990, 3,6, no 3,9. Y este valor de aquí va a ser cuando y sea igual a 0, que para eso BD tiene que ser igual a 3,6. Esto es B y esto es I. Entonces va a haber un punto donde está nuestra ecuación del diodo, que es la que está, y en este punto, que va a ser el punto Q, va a ser el punto de polarización del diodo, con un valor de BD, BDQ, E y DQ. Si resolvemos este sistema de ecuaciones con esas dos ecuaciones, me va a dar de que ID va a ser igual a 29,47, disculpen, no, es 2,947 miliamperes. Y la tensión del diodo va a ser 0,683 volts. Entonces nuestro punto Q va a ser 600, el primero le va a dar la tensión, que lo podemos escribir todo en mili, 683 milivolts, 2,947 miliamperes. Y este valor lo podemos buscar y este es el valor de polarización del diodo. Si nosotros les voy a mostrar la imagen en geográfica esta en GeoGebra. Yo grafiqué estas curvas en GeoGebra. Si se fijan, voy a eliminar esta, está un poco sobrando.
tengo que esta f en la función es, aquí me aparece 0, pero es 1 por 10 a la menos 14, por e a la x, que en este caso es bd, por los 280, los 26 milivolts, menos 1, que es esta curva de aquí, la en verde, la roja que es BD dividido en 990, que es el valor de la resistencia, la tensión de Thevenin, 3,6, dividido en 990, y busqué el punto de intersección, aquí, el punto Q, que me da los 682,6, 683 volts, milivolts, y los 2,995 miliamperes. Si vemos los puntos donde intersecta el eje, son 36,6, que son los 33,6 dividido en 990. Es un valor periódico. Y aquí es 3,6. Para que así se vería la curva intersectada. Ahora, si lo vemos en el simulador, aquí, y ponemos una punta de prueba, podemos poner, disculpe, una punta de prueba de corriente. Tenemos los 295, que debería dar los 294,7. Voy a ver si dándole un punto más de precisión nos da el mismo valor, pero debería estar alrededor de 4,6. Ya, es más o menos, pero es ese valor. Y el otro, que ustedes pueden usar esta punta de prueba, que tiene dos nodos, tiene un nodo que es ideal para estos puntos en vez de poner un multímetro. Sirve para medir, por ejemplo, esto. Tiene el nodo positivo y el nodo negativo, son dos puntas. Y son los 683, 682 como algo que nos dieron la 683 volts. O sea, milivolts, los 0,683. Entonces nuestro ejercicio estaría bueno. Ahora, ¿qué más nos piden en el ejercicio? Después nos piden la resistencia, una vez completado el ejercicio, nos piden la resistencia estática y dinámica del diodo. La resistencia, estos valores de resistencia, no me deja mover, aquí está, ya. La B, que nos piden R estática y la R promedio. Entonces, esta es la resistencia estática. Me parece que el profesor lo nota así como RDS. No estoy muy seguro ahí en este momento. Esto es bastante sencillo. Simplemente tomar los valores de polarización, que nos dio en este caso. Sería BD, dividido en ID, y dividirlos utilizando la ley de Ohm. R igual a B, o sea, B igual a I por R. Pasamos la I dividiendo y tenemos R igual a BD en I. Entonces tendríamos que sería 0,83 volts dividido en los 2,947 miliamperes. Entonces esto me da 231, si no me equivoco. 8 volts. Esto es relativamente sencillo. Y para la otra resistencia, para el valor de este valor, por cierto, es el valor que está aquí en la tangente. Es justo aquí, en este punto. Es como si ustedes dibujaran una recta. Ahora, el otro valor que ustedes pueden tomar, que es la resistencia promedio, cualquier cosa ahí en realidad. El promedio es de B en D. Lo que pueden hacer ustedes es tomar que esto es igual a DI en dB,
Entonces tienen la ecuación del diodo, P de NBT 1, un poquito ahí. Y de esto, ustedes derivan respecto a la tensión. Si ustedes derivan, van a tener que IS es constante. Aquí esto es el E en la misma expresión. La derivada exponencial es la misma, por regla de la cadena, por lo que está dentro. Sería 1 dividido en eta en pt. Y la derivada de 1 es 0. Así que tendríamos eso. Entonces tendríamos que sería, si lo reordenamos un poquito, IS eta en bt, E BD, eta bt. Estos valores ya los conocemos, podemos poner un 10 a la menos 14. Y a la menos 14 aquí. Dividido en el eta que es 1. Esto era 0,02585, si no me equivoco. Por E a la BD. E a la BD. Los mismos valores aquí. Sería 0,02585. Y esto ustedes lo reemplazan con el valor de la polarización. Con este valor de aquí, el valor que les dio en el punto Q. Entonces sería B de Q. Si ustedes reemplazan ese valor, les va a dar 0,1139, pero esto está en Siemens, en milisiemens, de hecho. De hecho, esto está en Siemens. Entonces, para pasar la resistencia tienen que hacer el inverso. Y el inverso de esto sería 8783K kilo ohm. Y este es el valor de resistencia. En el ejercicio 2 nos piden encontrar la función característica para la corriente que circula por R2, por esta corriente. Considerando diodos en primera aproximación. Este es un ejercicio de una prueba que tuve yo cuando di el ramo. Así que puede ser más o menos de la complejidad que ustedes tengan que ver para ahorrar. Entonces, esto hay que hacer método de supuestos. Tenemos 4 supuestos. Tenemos D1, D2, non, on, off y off. Y se van intercalando. On, off, on, off. Estos simplemente son los estados de los diodos. Estos son los estados de los diodos. Recuerden que on es que está en polaridad directa y off es que está en polaridad inversa. Y este es el mismo circuito. Entonces vamos a eliminar los diodos. Vamos a considerar el primer caso. De hecho, mejor lo voy a dejar así. Vamos a considerar el primer caso. Considerar un cortocircuito. Ambos están encendidos. No, el caso 1. 1. On. On. Y no tenemos que perder de vista
Pero voy a eliminar los dibujos los de 2, desde 1 y desde 2. Voy a dejar los cortocircuitos aquí. Y recuerden que esto es I de 1 y esto es I de 2. Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es la corriente de R2, que va en esa dirección. Por cierto, la Tierra está aquí. Parece que en el ejercicio en el pantallazo lo puse en la guía, pero la Tierra está aquí. Entonces, para que esté on, la corriente de un diodo tiene que ser mayor que 0. Y para que esté off, la tensión del diodo tiene que ser menor a 0. Todo esto si estamos en primera aproximación. Si estamos ya en segunda aproximación, tiene que ser mayor o igual a 0 y mayor a la tensión de polarización. Y este tiene que ser menor a menor a la tensión de polarización. Eso que está apagado. Entonces, continuando con esto, primero tengo que ver los valores, si es que se cumplen esta relación, si se cumple que ambos estén encendidos. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer dos lazos, y 1 y 2. Los voy a definir así, para mostrar un caso que en una ayudante yo las definí los dos hacia adentro, ¿no? Para hacer coincidir esto, pero voy a definirla así para que vean que da lo mismo. Entonces, si tenemos el lazo 1, tenemos que sería BI igual, lo voy a hacer mejor así, tenemos menos BI más 5K por I1 más 10K por I1 más I2 esto sí va a ser igual a 0. Entonces tenemos que BI va a ser igual a 5K y 1, 15K y 1, si es que lo sumamos, más 10K y 2. Y en el otro caso, en el otro lazo, este es el lazo 1, en el lazo 2, si lo partimos desde aquí, desde la Tierra, tenemos 10K y 2 menos I1, y 2 menos I1, más 15K, 15K por I2, más 6 volts, igual a 0. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente despejar una. No sé cuál será más cómodo despejar realmente. Aquí me van a que perdonar porque esto no es más. Aquí es menos. Esa de ahí es menos. Entonces tenemos que sería I6, o sea, sexto, serían menos 10K I1 más 15K I2 igual a menos 6. Podemos resolver esto por Kramer. Si lo planteamos como ecuaciones, podemos hacer una matriz aquí. Y 1 y 2. Aquí poner
BI y menos 6. Y los valores que serían 15, 15K. Aquí son 25. Y los menos 10. Menos 10K, menos 10K. Esto igual se puede hacer por inspección. Si resolvemos el sistema, tendríamos que, si hacemos el determinante, podríamos hacer el determinante de esto y reemplazar. Yo voy a tomar la calculadora para ahorrar menos tiempo, o sea, ahorrar un poquito de tiempo. Ya. Si lo resolvemos esto con la calculadora, podemos usar la calculadora o usar Kramer. El método de Kramer es obtener el determinante de esto y dividirlo en el determinante reemplazando en la curva que... reemplazando la ecuación. Por ejemplo, si quieren el terminal el I1, el I1 sería así, el determinante de esta por el determinante 1 y el determinante 1 sería la misma, reemplazando este valor, que sería BI menos 6, en la menos 10K en 25. Así sería el 1, el 2 sería reemplazando en la otra columna, 15K menos 10K, BI menos 6. Ya el determinante, y para I1 sería ese valor, y para I2 sería el otro. Así lo pueden hacer. Si es que se manejan más o menos con matrices. Voy a utilizar los determinantes, ya que creo que es más sencillo de ver. Y con la calculadora me da un resultado muy engorroso para utilizarlo. Así que voy a utilizar la herramienta. Voy a hallar el determinante de ese también, que es el único que me falta. Voy a hacer estos que ya están aquí, que serían 25 kBi menos 10 por menos más, y 10 por 6 son 60K. Ese sería un determinante. Y el otro determinante sería 15 por 6, que son 90 si no me equivoco, menos 90, menos el por menos es más, 10 kBi. Ahí tenemos los dos determinantes. Faltaría el de la matriz principal. Este sería 15K menos 10K menos 10K y 25K. Aquí me va a demorar un poquito por multiplicar. Son 15 por 25. Son 375K. 75 kilos. Menos por menos, más, y son 100 kilos. 100 kilos. Y estos son 275 kilos. Entonces, si quiero encontrar I1, tomo este valor de aquí, sería 25 kBi y en 60.000 dividido en los 275.000. Si eliminamos las K, sería 25 menos 25 BI por BI menos 60 dividido en 275. Y esto tiene que ser mayor que 0. Entonces serían 60 dividido en 25. Esto tiene que ser mayor que 0 porque la corriente I1 va en el mismo sentido que la corriente del diodo.
Entonces sería 60 dividido en 25. O sea, esto haría que 25 BI menos 60 sea mayor que 0. Y BI tendría que ser mayor a 60 dividido en 25. Me parece que es 2,4, no estoy muy seguro. Sí, 2,4, entonces PI tendría que ser mayor a 2,4 volts para este término. Para el I1. En el caso del I2, I2 es igual a menos I de 2, porque la definí en el otro sentido. La definí, I2 la definí en ese sentido, mientras I de 2 va en el otro. Porque recuerden que el I2 está así. Y las corrientes del I2 se definen en el sentido, entrando como. Entonces, esta expresión de aquí, que es esta de aquí, son 10kBi menos 90k dividido en el mismo valor en 275k. Esto es 10bi menos 90, 275. Esto tiene que ser menor a 0, porque si es menos I2, I de 2 tiene que ser menor a 0. Si fuera I2, menos I de 2 tiene que ser menor a 0. Si fuera I2, I de 2 tiene que ser mayor a 0. Entonces, esto es la misma relación. Entonces, si continúo aquí, para que esto sea menor a 0, 10bi menos 90 tienen que ser menor a 0. Entonces, 90 dividido en 10. BI tiene que ser menor a 90 dividido en 10 y BI tiene que ser menor a 9. Entonces, aquí tendríamos el primer tramo. Para que BI, para que los diógenos estén encendidos, B y el B de entrada tiene que estar tiene que pertenecer a 2,4 y a 9. Entre esos valores vamos a tener los dos funcionando. Pero lo que no he hecho, que todavía no, que es lo que me piden, es contar IR2. IR2 era igual a, en este caso, I1 menos I2. Si hacemos un nodo aquí, tenemos I1, I2, y en ese sentido, tenemos I1 entrando y 2 y R2 saliendo. I1 menos I2. Entonces déjenme ver los valores. Aquí. Tengo ahí, serían 25. I menos 60. 275 menos 10 BI menos 90 y en 275. Entonces sería 25 menos 10 son 15 BI. 60 más 90 son más 30. Entonces, esa sería la salida. Sería el valor del IR2. Lo podríamos simplificar un poco, me parece. O lo podemos dejar expresado así. Sería para el primer caso. Para el segundo caso, copiar esto aquí. Si tenemos el segundo caso, un caso 2,
de 1 on, de 2 off. De 1 todo, de 2 off. Entonces tendríamos que aquí esto sería y de 1. Y aquí tenemos que dejar abierto y recordar la polarización del diodo. Intentar avanzar un poquito más rápido ya que... Entonces, aquí en este lazo no hay corriente, así que esta resistencia se va. Si hacemos el lazo 1, tenemos que menos BI, 5K y 1, más 10K y 1, es igual a 0. Entonces tendríamos que BI, o sea, tenemos que despejar I para obtener. Si despejamos I, tenemos que I sería BI dividido en 15K. Esto tiene que ser mayor a 0, porque I1 es igual a I de 1. Entonces, para que se cumpla esto, BI tiene que ser mayor a 0, si no me equivoco. No tengo ningún error por ahí medio raro. Y en el caso de este lazo, de aquí, yo no voy a dibujar corriente, voy a hacer solo el número porque aquí no hay corriente. En caso del lazo 2, si partimos por aquí, tenemos menos 10K y 1, menos 10K y 1, menos B de 2, más 6 volts, igual a 0. Si reemplazamos aquí, tenemos menos 10 BI dividido en 15. Recuerden que estos son K. Voy a escribir aquí porque es fácil olvidarse de eso. Son 10 kilos. Menos B de 2 más 6 igual 0. Si pasamos el B de 2 al otro lado, tenemos menos 10K BI 15 más 6, y esto tiene que ser menor a 0. Oh. Y esto nos va a hacer que B de 2 sería menos 6 por 15. BI tiene que ser mayor a, o sea, B de 2. Para que esto se cumpla, BI tiene que ser mayor a, no serían 6 por 15 dividido en 10. 6 por 15 dividido en 10. Me quedó. Y esto tiene que ser mayor a 9. Entonces aquí tendríamos que intersectar estos dos. Y haciendo este caso, tendríamos que, para que cumpla esto, BI tiene que ser mayor a 9. Y el valor de la corriente de la resistencia R2 es este. Es el valor de I y R2. Va a ser solo una pendiente, una recta. Y nos faltarían dos casos. El tercer caso, voy a copiar aquí. Tercer caso, el más bajito, el caso off. De 1 off, de 2 on.
tendríamos que, vamos a borrar esto. La vez más grande. Entonces aquí teníamos que dejar abierto, más menos b de 1. Y aquí un cortocircuito con la corriente en ese sentido. Hacemos un lazo aquí, como en todos los casos. Tenemos menos BI, más B de 1. Aquí no hay corriente, entonces sería más 10K y 1 y 2, así que definimos la corriente en ese sentido. Ponemos I2 para ayudar en el... y en el 2, si lo vemos desde aquí, en el lazo hacia allá, tenemos menos 6, más 15 y 2, 6K y 2, más 10K. Entonces tenemos que I2 va a ser 6 dividido en 25K. Esto siempre va a ser mayor que 0. Seis dividido en 25 son 240 mili. O sea, son 0,24 mili. Esto, por muy pequeño que sea, sigue siendo mayor que 0. Y en el otro caso, que es BI, si reemplazamos el 1, voy a despejar B de 1, que al final es el que queremos. B de 1 va a ser igual a 10K y 2. Menos 10K y 2 más BI. Si no me equivoco, si que no estoy despejando mal. Y estos dos son igualados a 0. Si no, no hay una ecuación. Esto tiene que ser menor a 0. Tenemos 10K, 25K por 6, más BI, es menor a 0. Entonces tenemos que BI tiene que ser mayor a menos 10. Menos 10K dividido en 6. Aquí yo debo tener un error. Parece que aquí tuve un error al despejar acá. O sea, al plantear acá la ecuación. ¿O no? Voy a revisar. Menos BI más B más los 10K y 2, porque es clase por en ese sentido. Si despejo tengo BI menos 10K y 2 más BI tiene que ser menor que 0. Entonces, aquí está. BI tiene que ser menor a 10K por 6 y en 25K. Y ahí sí. BI menor a 2,4. Ahí está. Ahí sí. Entonces, y el valor de la I2 va a ser este. 0,24 miliamperes. El último caso, que es el de ambos abiertos,
Este no se debiera cumplir porque hay corriente, o sea, hay tensiones polarizando. Entonces, este diodo siempre se va a polarizar de una manera u otra, a menos que esta tensión sea muy grande, y viceversa. Siempre, o sea, estos diodos no se van a contraponer para abrirse los dos. De hecho, igual lo voy a revisar, pero no debieran, en este caso no se cumple. Que este es el caso de 1 off y de 2 off. Lo vamos a hacer aquí. De 1 y de 2. De 2, aquí estos son los signos de las polaridades, más o menos. Si hacemos el 1, tenemos que BI menos BI más BD, BD1 igual a 0, porque en esta, como no hay corriente, la resistencia no tiene tensión. Sería menos B1, B1 igual a BI, BDI. BI. Y en el otro caso, lo podemos hacer así. Aquí el LKC, el LKB digo, tendríamos menos B de 2 más 6. Esto sería que B de 2 tendría un valor de 6, sería 6, pero como está en inverso, no puede tener un valor positivo, debería ser negativo, entonces este caso no se cumple. Una forma rápida de comprobar. Entonces, teniendo ya los intersectos, teniendo ya podemos hacer la gráfica. No me quedará muy bonito porque estoy con un cursor. Pero tenemos que de 2,4 hasta 9 tiene un valor. Y menor a 2,4 tiene este valor que es 0,24 miliamperes. Este es el caso on. De 0,9 es este caso de aquí, que es una recta, que no la pueden obtener ustedes. Tenemos que mayor va a ser este valor, va a ser los de 1 dividido en 15. Este es on-off, si no me equivoco. Y el caso on-on. Aquí me equivoqué en la gráfica porque los puse en negativo y son positivos. Y 0,24 miliamperes. Y este es el caso off-on. Y aquí va el otro caso. Son los puntos de intersección. Y este es el caso on-on. Si lo vemos en simulación, voy a eliminar eso. Si esta fuente tiene que ser una fuente de tensión no variable, que realmente da lo mismo el valor que tenga. Voy a poner BI. Leemos aquí. BI. Si ponemos análisis y simulaciones, un DC sweep.
hacemos parar BI desde, nos dice que tenía que ser menor a 2. Vamos a poner desde menos 5 hasta 10, porque tenía que ser mayor a 9. Y el incremento de 0,2 por... Y la salida tiene que ser la corriente de R2. Sí. Lo hacemos correr. Tengo el circuito no muy importante, niños. Tienen que poner el circuito a tierra. Ahora sí. Y aquí hay un error. Si se fijan, aquí están los 2,5, los 0,25, que son 250 micro. Aquí cambia de polaridad. O sea, cambia la... Y aquí en los 9 vuelve a cambiar, como que crece un poco más rápido. No se puede apreciar acá en la... mucho, pero lo que estaríamos haciendo estaría correcto. El ejercicio número 3 corresponde a un ejercicio de recortadores, pero los sujetadores en todos estos circuitos funcionan más o menos con el mismo análisis. Lo que tienen que hacer ustedes, aquí dice que tienes una figura, te dice que dibujes la curva de salida, el VO, dicen que tienes que dibujar VO, si es que VI es 10 seno de omega t, o de teta. De hecho voy a poner aquí, ponerlo más bonito. VI es igual a 10 seno de omega t. Ya. Tienen que considerar que entonces la señal aquí, la que está entrando por aquí, va a tener una amplitud de 10, su valor peak va a ser 10 y su valor va a ser menos 10 aquí. Entonces, ¿cómo empezamos a organizar este circuito? Esto igual se puede analizar por método supuesto y creo que así es como lo voy a hacer. Si tomamos un método supuesto, que sería el primer caso, igual que en el ejercicio anterior, sería on. Podemos considerar aquí los dos encendidos, poner aquí dos cortos, y si ustedes se fijan, este caso no es posible, por una simple razón, porque tenemos dos fuentes de tensión en paralelo con valores distintos, y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que 5, o sea que menos 5 sea igual a 3. Por lo tanto, o con el diodo, si ponemos, creo que en este no considero diodos ideales. Si fueran diodos de segunda aproximación, aquí tendríamos que poner las fuentes de tensión aquí en 0,7 y la fuente inversa. Y claro, tendríamos aquí 2,3 y 4,7, si no, 4,3 si no me equivoco. Y sería lo mismo. Este caso no es posible, debido a que no pueden haber tensiones en paralelo con el mismo valor. Entonces podemos pasar al siguiente caso. Siguiente caso sería el caso on-off. Esto, si lo analizamos, aquí no están marcados los dedos, pero podemos ponerle cualquier. Le voy a poner a este 1 y a este 2. Aquí son cortos, esto está haciendo ese sentido. Entonces la corriente vaya hacia allá, I1. Y aquí va hacia acá. Tendría I2. Y si hacemos el EKB,
en el sentido de la corriente, en ese sentido, va a seguir la corriente del diodo. Y el otro en este sentido, tenemos 1 y 2. El 1 tendríamos, si lo vemos así, podemos tenerlo desde aquí hacia acá. Ahora partimos por acá. Tendríamos BI más 5 más 10K por I1. ¿Sí? Esto es igual a 0. Por el otro caso, aquí, si partimos de este punto, tendríamos 5. Aquí me equivoqué, lo siento. Aquí va el diodo en abierto. Sería aquí más menos B de 2. Tenemos 5 más B2, B de 2, más 3, igual a 0. Entonces, B de 2 sería menos, menos 8. Y la salida la podemos obtener de este mismo lazo acá. De aquí mismo podemos obtenerla. Tendríamos que Vout sería igual a B de 2 más la fuente de 3. Entonces tendríamos que VO sería igual a 5. Es lo menos 8 más 3. Si no me equivoco. Sería menos 5. Y de hecho, que es lo mismo, podríamos tomarlo de, no me avispe, el mismo valor que aquí, que este va a ser el mismo valor, la salida va a tomar el valor de la fuente de 5. Para el siguiente caso, es el símil, solo que esta es la fuente que se apaga, o sea, este es el diodo que se apaga, que se abre, y este queda en continuo. Este queda en continuo y este queda en, la corriente va en ese sentido. Y este es más o menos, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, si hacemos un lazo grande aquí, tenemos que ver la corriente sea mayor que 0. No, esto tampoco lo he comprobado aquí en el caso de arriba. Eso deberíamos haberlo comprobado para que si tomamos 1 y despejamos I, tendríamos I1 va a ser igual a menos 5 menos DI dividido en 10K. Y esto tiene que ser mayor a 0. Este valor va a cumplirse cuando BI, si vemos esta relación, sería que BI tiene que ser menor a los menos 5 dividido en 10, que sería 0,5. Menos 5 si no me equivoco. Sí, tengo que hacer que el numerador sea mayor que 0, menos DI, esto mayor que 0, y ahí está más claro. Sería que menos DI sea mayor a menos BI, tiene que ser mayor a 5, y BI tiene que ser menor a menos 5. Y lo mismo con, ahora sí, ahora puedo aplicar el caso aquí, que sería off, on, no on, off. Sería off, on,
Entonces podemos hacer este lazo de aquí, voy a marcar en verde, ese lazo de ahí, que le voy a poner 2, y el 1, aquí. Entonces, si empezamos por aquí los dos, en el 1 tenemos que serían menos DI, más 10K y 2, menos B de 2, o sea, B de 1, menos 5, igual 0. Y en el caso contrario, en el otro caso, en el 2, partimos del mismo punto, más 10K y 2, más 0 porque estoy considerando diodos ideales, más 3, igual a 0. Entonces, si despejo I2 de aquí, tengo que serían I2, serían BI menos 3 dividido en 10K. Esto tiene que ser mayor a 0 para que se cumpla la condición. Entonces tendríamos que BI menos 3 tiene que ser mayor a 0 y BI sería mayor a 3. Cuando BI sea mayor a 3, él va a tomar un valor. Y para el 1 también tenemos que considerar el 1, podríamos reemplazarlo de hecho en el I2 en la ecuación de arriba. Tendríamos menos B1 más 10K, BI menos 3 dividido en 10K, menos B de 1 menos 5, igual 0. Despejamos B de 1, tenemos 5 más BI, esto se cancela, más BI, más 3 si no me equivoco, no, menos 3. No, disculpe. Esto se cancela y queda más BI menos BI. Esto también se cancela. Y quedaría 5 5 con paralelo con la de 3. Sería 5 menos 3. Luego se cancela esa con esa. Menos 3. Menos 5, menos 3. Y menos 8. Igual que en el caso anterior. Y la de tensión de salida va a ser la tensión paralelo a la fuente de 3. Entonces la tensión de salida va a ser igual a 3 volts. No. Y me quedaría en último caso, que sería cuando los dos estén encendidos, o sea, cuando los dos estén apagados. Voy a hacer el lápiz más ancho. Estén los dos apagados, estén los dos abiertos. Y esto es más o menos, si no me equivoco. Esto es V de 1 y esto es V de 2. Y aquí, si se fijan ustedes, al no haber corriente aquí, esta resistencia se va y va a ser que VO va a ser igual a VI. Porque van a estar en paralelo. Y ahora para ver las corrientes las tensiones máximas, la tensión de V de 1 va a ser, si hacemos un lazo aquí, en este sentido, va a ser más V de 1, voy a escribirlo así, más V de 1 menos
menos 5, menos BI, que nos va a dar que B de 1 va a ser igual a 5 más BI. Tiene que ser menor que 0, porque está en inversa. Entonces, esto se va a cumplir para que BI, cuando BI sea menor a menos 5. Aquí debe haber acá tengo un error, porque esta condición ya la vimos. Aquí. Ya sé dónde está el error. Aquí. En todo el ejercicio lo estaba definiendo así, porque así era como estaba el diodo. Pero esta va al revés. Estas van así. Esta va ahí. Y esta va así. Ahora sí, por eso no tenía sentido. Entonces, si vuelvo a hacer el lazo, tengo menos BDI. Entonces, ahí sí sería menos 5 más BI. Estaría menos BDI, menos 5 menos BI. Si no me equivoco. Si despejo, tengo menos 5 menos BI. Sería menos 5 menos BI. Y tiene que ser menor que 0. Entonces, BI tiene que ser mayor a menos 5. Y para el otro caso, que tenemos que es lo mismo, BI, lo podemos hacer de aquí mismo, que va a ser más fácil, menos BI más B de 2 más 3 es igual a 0. B de 2, aquí falta poner el 2, B de 2 va a ser igual a BI menos 3, tiene que ser menor que 0, entonces tenemos que BI tiene que ser mayor, o sea, menor a 3, es decir, menor a 3. Ya tenemos todos los rangos. Si hacemos la gráfica, ponemos aquí 3 y aquí era menos 5, si no me equivoco. Esto va a ser una línea recta, porque él va a tomar el valor de la salida. ¿Y dónde está el valor de la salida? Aquí lo saqué. Menos 5, BO va a ser 3, y aquí BO va a ser el valor de X, ahí está. Esto va a ser una recta común y corriente. A partir de aquí, que cuando B sea mayor a 3, vamos a tener que a mí me va a valer 3 aquí, y cuando sea menor a 5, cuando sea menos 5, la tensión también va a valer menos 5. Entonces aquí voy a dibujar el eje más abajo. Vamos a tener aquí los puntos de corte. Perdón, un poquito lo estoy haciendo aquí en menos 5. Entonces, si nosotros le ponemos una señal de 10 volts peak to peak, como es la señal de entrada,
Aquí son, o sea, no 10 volt peak, 10 volt peak, porque así está definida la señal. Vaya cuando sean, aquí vamos a tener los límites, este va a ser 3 y este va a ser 5, o sea, menos 5. La señal se va a recortar. Se va a mantener así. Entonces, para la nueva señal que vamos a tener, si lo dibujo de nuevo, va a ser así. Con este valor va a ser los 3 y aquí los menos 5. Ahora si lo vemos en simulación, cambiar la pantalla, multisim, aquí tengo la simulación. Yo voy a poner un generador de funciones. Aquí conectar al más, conectar al menos. Le voy a poner una señal de 1 Hz por 10 volt peak sin offset. Y le ponemos un osciloscopio acá. De hecho voy a comparar las dos señales. Voy a poner una aquí y otra aquí. Y voy a aterrizar el circuito. Recuerden siempre aterrizar el circuito. Le voy a cambiar el color a la net. El color del segmento lo vamos a poner en azul de la salida y en rojo el de la entrada. Y ahora sí, tengo aquí un problema con los diodos. Listo. Ahora sí. Voy a pausar esto, sí. Voy a cambiar la escala de división del tiempo. Voy a aumentar a 1 segundo porque está en... Y lo voy a poner en 10. Ambos. Si ustedes se fijan, ahora voy a cambiar aquí. Si medimos arriba, tiene un valor de 10. Bueno, me pasé un poco en la fuente, pero si se fijan, tiene 3,667. Esto es porque los diodos no son ideales. Aquí tienen que sumar el voltaje de polarización, que sería 0,7. Nosotros nos dio 3, porque consideramos diodos ideales. Y abajo, igual, mismo caso, 5,66, porque claro, la tensión de polarización son los 0,66 según el osciloscopio. Pero esto, y aquí sigue el mismo valor de la fuente. En este intervalo, voy a acercarme un poquito más. En este intervalo, en esta curva, aquí, entre los valores, tiene el mismo valor de la fuente. Y que eso sería el ejercicio. Voy a verificar. Yo que usaría volt peak, pero bueno, ya sería el ejercicio 3. Para el ejercicio 4 se trabaja con un diodo Zener, en el cual la potencia, o sea, nos dicen la potencia máxima del diodo Zener, que es un watt, y la corriente inversa mínima. Estos son 2 mA. Ya tenemos este circuito, lo tengo aquí más abajito, donde tenemos la fuente. ¿Veis? Esta fuente de aquí, lo van a ver también con transistores, es lo mismo que si yo conectara un cable acá con una fuente a tierra. Es exactamente lo mismo, pero preferí ponerlo así porque sirve para que ustedes se familiaricen cuando empiezan a ver transistores con las VCC. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos que esos valores y tenemos que encontrar los valores de tensión de la fuente de entrada para los cuales el diodo está regulando tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer
tenemos la potencia máxima, podemos sacar la corriente máxima, la corriente que pasa por aquí. El diodo Zener regula a 6,8 volts. Entonces la potencia máxima va a ser la tensión por la corriente. La tensión se va a mantener constante, entonces la potencia máxima va a ser la corriente máxima del Zener. Y la potencia máxima, o sea, la corriente máxima del Zener, entonces va a ser 1 watt dividido en los 6,8 volts. Los 6,8 volts van a corresponder a ver, es 1 dividido en 6,8 en 6,8, que esto va a ser 147,06. Me está costando escribir un 6. 0,6 miliamperes. Esto va a ser IZ máximo. Y si hacemos aquí, podemos hacer un LKC. Tenemos el I de la fuente que le voy a poner IS, el IZ, el L de la carga. Tenemos que IS va a ser igual a IZ más IL. Podemos obtener el valor de la IL, que simplemente es el valor de la tensión. Para obtener IL es lo mismo, es 6,8 dividido en 2K, en 2000, en este caso es más sencillo, es 3,4 miliamperes. Y la corriente mínima, o sea, y haciéndole LK, si tomamos esta ecuación que está en verde, voy a introducir el lápiz, y la tenemos aquí, IS va a ser igual a VI, Vin, menos el voltaje Zener, dividido en R, la resistencia 500, entonces va a tener Vin menos 6,8 dividido en la tensión Zener, o sea, la resistencia de 500. Esto lo reemplazamos aquí. Vamos a tener el Vin 6,8 dividido en 500 y Z más los 3,4 miliamperes. Entonces con esto nosotros podemos obtener los valores que van corriendo en VI. Si tenemos, si ponemos VI, lo voy a despejar un poquito mejor para que va a ser VI igual a IZ más 3,4 miliamperes por 500 ohm más 6,8. Con esta expresión ustedes van a poder encontrar los intervalos de la tensión de la fuente donde el diodo va a estar controlando un Zener antes de quemarse. Entonces, si ponemos el I máximo, vamos a tener que Vin va a ser igual el I máximo, que está aquí, 147,6, 0,06 más 3,4. Todo esto están en miliamperes por 500 más 6,8. Si resolvemos esto, voy a permitir usar la calculadora. 0,06 más 3,4 más 6,8. La tensión máxima
va a ser 155,56 volts. En cambio, para el otro valor, voy a tener que IZ mínimo son los 5 volts, 5 miliamperes, creo que puse, 2 miliamperes. 2 miliamperes más 3,4 por 500 más 6,8. Aquí igual tengo una duda en el valor anterior, que me parece que es un poco alto. Así. No puse un paréntesis en la calculadora. Y ahora sí tiene más sentido. 82,03. Y aquí, si cambiamos los valores, este más 3,4 y son 2. Vein tiene que ser a lo menos Vein 9,5. Y esto es todo el ejercicio. Si lo vemos en simulación, tenemos que Vein, si ponemos Vein igual a 9,5, 9,5, ponemos una, tengo una en pausa aquí, el ejercicio anterior. Aquí pues una de corriente en la prueba, le voy a cambiar la dirección, sí, y le ponemos play. Son los 3,5, o sea, tengo 3,5. Aquí es, tengo los 2 miliamperes. Estaba viendo lo de la fuente en la resistencia de 3,5. O sea, 3,4. Y si le ponemos el valor, el otro valor máximo, déjenme revisar, era 82,3. 82,3. Me pedí reiniciarlo. Tengo los 148 miliamperes, los 147,6 miliamperes. Y sí, creo que, no sé si hay un potenciómetro aquí, con el multímetro, me debe dejar con este. Estaba revisando si está grabando. Lo ponemos aquí, en el Zener, y ponemos en... No, estos están decibeles. No, no es este, es este el multímetro. Tiene que ser el batímetro. Función batímetro. Este. Ahí sí. Tienes que poner la tensión aquí. Le voy a conectar acá mejor. Y voy a hacer espacio para poder conectar la corriente se mide en serie. Tienen que abrir el circuito. Y ahora sí. 1 watt. 1,006, pero es 1 watt. En los 28, disculpen, no recuerdo el valor. En los 82,3. Y esto sería el ejercicio 4.